Entonces, con esta charla vamos a empezar. Les presento a la doctora Diana Correa, es ginecobstetra, intensivista, magíster en salud pública, candidata a doctorado en bioética. Diana, muchas gracias y creo que pues Diana nos puede de pronto concretar todas estas ideas, tener después como una claridad en cómo diferenciar una patología que no te suena muy rara, pero la tenemos que tener en cuenta mucho más presente. Bueno, datos, vamos a hablar de todas las microbiopatías trombóticas que articular con un líder diagnóstico para llegar a considerar que nuestra paciente pueda potencialmente tener un síndrome diagnóstico. Entonces, lo primero es que cuando tenemos la matriz obstétrica, independientemente del momento de la gestación y esta clínica, nosotros vamos a pensar de manera clásica que tiene un gel, que tiene eclampsia, podemos pensar que tiene un hígado graso de embarazo, que tiene una coagulación intravascular disseminada relacionada con una hemorragia, que tiene sepsis, va a ser uno de los diagnósticos diferenciales más importantes, todo lo que es la falla multiorgánica, que tenga malaria y dengue, que en nuestro país es muy importante, y por supuesto todos los espectros de preeclampsia. Sin embargo, lo que tenemos claro es que existen patologías fatales que están bajo la superficie y que si no las tratamos definitivamente va a haber mortalidad. Y cuando se evalúan retrospectivamente pacientes que murieron por gel o por sepsis, tenían algunas cosas que no cuadraban. Uno dice, de pronto no era por sepsis, de pronto no era un gel y tenía algo más, hay que pensar en microbiopatía trombótica. Algo muy importante es que las MAT son emergencias tiempo sensibles, porque destruyen órganos para la vida y en particular, por ejemplo, en el core, es una paciente que va a quedar sobreviviendo con terapia renal y que va a quedar dependiendo de diálisis y que además va a requerir un trasplante y que luego puede tener recaída y perder el riñón si no hacemos un diagnóstico precoz y apropiado. O si tiene, por ejemplo, una púrpura, esa paciente puede fallecer hasta en un 80% sin un tratamiento adecuado. Entonces, lo primero que tiene que quedar claro es que la microangiopatía trombótica es un grupo de heterogéneo de varias patologías. Y es que se acompañan de sepsis, cuyo mecanismo incluye un daño endotelial en el endotelio que se lesiona, y en ese endotelio va a haber microtrombos. Va a haber la MAJA, que es la anemia hemolítica microangiopática, va a haber lesión de órgano blanco de acuerdo a la patología y va a generar una alta mortalidad, requiere cuidado intensivo, requiere intervalos renales, requiere plasmaféresis, requiere esteroides en algunas de ellas y son urgencias. Y además ya existen terapias específicas para las distintas patologías. Y el problema es que si hay mortalidad, pues todos conocemos lograr que es una mortalidad en obstetricia, pero si no hay mortalidad, las secuelas puede generar en particular la dependencia de ASI en una mujer joven con todo lo que esto le representa de pérdida de vida y de calidad de vida y de riesgo de muerte por esa patología crónica. Y algo muy importante es que puede haber recurrencia de estas enfermedades. Entonces, primero recordar que la microangiopatía trombótica es un espectro que incluye el gel. Y eso es lo que vamos a tener muy claro. El gel es una microangiopatía trombótica. Y vamos a tener otras que son catastróficas y que tenemos que recordar y que vamos a encontrar clásicamente esas cuatro cosas en nuestras fases: anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, daño del daño endotelial y daño orgánico. Y que este daño orgánico, los órganos que nos preocupan en este momento vitales son riñón, corazón y cerebro. Entonces, actualmente, dentro de las manifestaciones de angiopatía trombótica, realizamos esta que es muy práctica, que es simplemente ubicarla en cuatro puntos. Uno, la PRC, la trombocitopénica trombótica, el flujo mediado por la chilatoxina, el flujo mediado por complementos, que también lo van a encontrar en la literatura como SLUSPEL, por complemento, flujo que es atípico, y las marcas secundarias, que son un montón. Entonces, dentro de las muchas clasificaciones que hago, esta es la de Robert Barry en el 2018, nos dice que básicamente vamos a tener dos grandes grupos: microangiopatía trombótica amplia y microangiopatía trombótica secundaria. Y que dentro de las primarias vamos a tener primarias hereditarias y primarias también. Y con las secundarias vamos a tener unas que son, digamos, secundarias múltiples y otras que se asocian a procesos infecciosos.
Y el problema es que nuestra paciente femenina, mujer, en embarazo parto puerperio, puede estar acá, puede estar acá o puede estar acá en gran parte del espectro. ¿Qué es importante? Recordar que la clasificación actual de la microangiopatía trombótica está en cambio, está en evolución. Por ejemplo, el HELP no hacía parte de las MAT y ahora sí hace parte de las MAT. Y que ha aumentado el diagnóstico y el reporte de cáncer. Y ya que estamos pensando mucho más, siempre aún más para mejorar la salud. Y por supuesto que estas enfermedades son enfermedades raras, pero cada vez hay más diagnóstico y por eso estamos en estas actividades de sensibilización. Básicamente, cuando pensamos en lo que es el sistema político bélico, es que está relacionado con el hígado y que es tan frecuente en la población infantil y pediátrica, pero es que tenemos embarazadas de 13 añitos, de 12 añitos, entonces tenemos que conocer el shock mediado por porfina, es decir, el síndrome político bélico. Entonces, el interés que tenemos que trabajar el día de hoy, que es el mediado particular, que cada vez se sabe más de la relación complemento y género. Entonces vamos a ver que se está empezando a aparecer. Entonces nosotros tenemos que armar esta triada, que es la triada de la emergencia de la microangiopatía trombótica, que vamos a hacer la MAJA, que es la anemia hemolítica hospitalaria, toda la barra de líquido. Entonces vamos a tener la anemia hemolítica trombótica, la disfunción va a haber algunos órganos preferentes de acuerdo a la patología y la trombocitopenia es variable también de acuerdo a la patología. Entonces, el enfoque es que yo voy a encontrar trombocitopenia, definiendo trombocitopenia por debajo de 100 mil, igual que la de cáncer cerebral. Vamos a definir la anemia hemolítica, la anemia, hemoglobina por debajo de 10, y una LDH 1.5 veces el límite superior, hiperbilirubinemia a expensas de la indirecta, porque lo que hay es hemólisis y los eritrocitos se están rompiendo. Vamos a tener una medio estimulada que produce reticulocitos. Una proteína de la sangre que se llama aptoglobina va a estar baja consumida o indelicada. Vamos a tener un pulse directo negativo y esto es súper importante porque entonces no es una anemia hemolítica pulmonar. No, porque tiene el pulse directo negativo. Y vamos a encontrar las células que son los esquistos, ya los vamos a conocer. Y dentro del daño orgánico vamos a encontrar que para no decir que hay una más es porque tengo una biopsia, la encontré en algún lugar, la encontré en algún tejido, porque tengo falla renal aguda o porque tengo afectación neurológica. Y como nosotros nos enseñaron que pensemos cuando vimos casos que son caballos, ¿cierto? Entonces, cuando uno tiene estos pacientes con los que acabamos de mostrar, uno piensa, ah, el cáncer es un médico. O de pronto ya dice, no, es disfunción por sepsis o es disfunción multiorgánica, o de pronto un artrifosfobia es catastrófico, un lupus, un flare de lupus, un hígado graso agudo del embarazo. Y uno dice, bueno, puede ser todo eso, pero resulta que definitivamente si hay dos células que tenemos que aprenderlo muy bien, que son la trombocitopenia trombótica, donde va a predominar la lesión hematológica y neurológica, y el donde va a predominar la lesión. Y adicional son dos patologías que tienen tratamiento específico. Esta publicación es súper bonita, 2021, en el Research de trombosis e inmunoterapia. Es una representación gráfica para que uno entienda las microangiopatías trombóticas. Dentro de las microangiopatías trombóticas, la fisiopatía diferente. Hoy no se definía la entonces vamos a conocer. En el hemolítico urémico hay dos: el inducido por toxina chiga y el atípico, que tiene relación con el complemento, que era una de las preguntas que les hizo ahorita el doctor Silvia. En el fenómeno de la toxina liberada, entonces, por, digamos, la chilatoxina, que es por la Escherichia coli enterotoxigénica y enteroinvasiva, genera un mecanismo hematológico crítico agudo que se relaciona entonces con una trombosis vascular y por un fenómeno en el cual hay una alteración en el factor tisular y en los factores de la coagulación que termina llevando a esa microtrombo. Una vez el eritrocito pasa por este microtrombo, pues se va a romper, se va a embolizar y eso explica el daño orgánico y la anemia. Y sí hay algo de activación del complemento, pero el fenómeno primordial es un fenómeno de citoquinas proinflamatorias. Este probablemente no lo veamos tanto, pero hay que sospecharlo en pacientes jovencitas, 11, 12, 13 años embarazadas, que tuvieron un cuadro diarreico. Y ahora llegamos entonces al tema que nos trae el día de hoy, que es el SHU mediado por complemento, SHU-C, o lo van a encontrar
que es el ATP, que tiene lo importante. Existe una predisposición genética para tener una alteración en las moléculas que regulan el complemento. Por eso, uno puede encontrar las formas asociadas a enfermedades inmunes a otras patologías que tienen expansión o sobreexpresión de complemento y también pueden asociarse a todo el espectro inmune que tenemos en la actualidad. Entonces, puede ser que yo tenga poquitos controladores del complemento o puede ser que tengo activadores del complemento o tengo la presencia de anticuerpos. Y esto puede llevar a una disregulación de la respuesta de toda la cadena del complemento, se amplifica la vía alterna y terminamos acá, lástima que el puente no me sirve, terminamos en una alteración de la convertasa en C5 y esto nos va a llevar a un complejo destructor de membrana o el complejo de ataque a la membrana que va a generar la lesión endotelial. Y ese endotelio dañado genera microtrombos. Y al haber microtrombos, cada eritrocito que pasa por ese capilar con microtrombos se va a destruir. Y va a generar entonces la anemia hemolítica microangiopática y el daño orgánico. Hasta aquí hemos visto que se parecen mucho a las microangiopatías trombóticas, pero la fisiopatología en particular de Schubert tiene que ver con la disregulación del complemento por las causas que sean exceso de complemento, exceso de proteínas que amplifican el complemento o déficit de proteínas que controlan y regulan la cascada del complemento. Terminamos al final en una alteración de la convertasa S5 y en unos complejos de ataque a la membrana que generan el daño proteína. Y eso nos lleva a nuestro primer mensaje clave del día de hoy, es que aunque son patologías raras, las más son catastróficas y requieren un tratamiento urgente, detectarlas a tiempo, sospecharlas y buscar terapias específicas en cualquier población. Estamos en el escenario de obstetricia, pero podríamos estar en otro escenario. Otro punto es que deberíamos darle una atención a las microangiopatías trombóticas, porque a veces en la revista uno dice, yo creo que es una microangiopatía, pero hay que llevarla al diagnóstico y llevarla a la confirmación. Entonces ya conocemos que en todo lo que es el trastorno de la placentación tipo preeclampsia, eclampsia y gel, existen unos fenómenos de los factores angiogénicos, antiangiogénicos que van a relacionarse con la placentación, todos los factores que terminan alterando la cascada del óxido nítrico, tema que hemos discutido en muchos escenarios. Esa sería la primera columnita que ven ahí. En la segunda, vemos el ciclo de patología de la púrpura trombocitopénica trombótica. La púrpura, básicamente lo que sucede es que hay un déficit de una proteína que se llama la ADAMS3. Y la ADAMS3 es una tijerita que va a cortar en pedazos el factor de bomba integral. El factor de bomba integral es muy largo, es un multímero. Y como no hay esa tijerita, entonces en vez de cortarse en pedacitos de bomba integral, se quedan marrones, que fueron unos pelitos de alga en el mar. Y ahí se van a venir a pegar las plaquetas. Entonces, el déficit de los 13 por debajo del 10% es el que va a hacer el diagnóstico de la púrpura trombocitopénica trombótica. Y si no hay esa tijera que ustedes ven ahí en la gráfica, van a ver cómo este factor de movilidad no activado, pues se le pegan todas las plaquetas y explica todo el fenómeno trombótico y de daño endotelio. Mientras que en el síndrome térmico tenemos la disregulación del complemento por varias causas y esto va a generar entonces el complejo de ataque temprano, va a alterar todo el mecanismo de la coagulación mediada por complemento y va a llevar entonces a este fenómeno. Las patologías, preeclampsia y gel, pero y Schubert terminan llevando la última columna que ustedes ven acá, y es que ese trombo que está acá va a generar que los eritrocitos que pasan por ese camino van a encontrarse con un trombo, se rompe, y al romperse van a producir la hemólisis, los eritrocitos células en campo, y van a producir toda la sintomatología de la microangiopatía trombótica. O sea que tenemos este común. Al final todos terminan en un trombo que rompe eritrocitos y daña la. Entonces hemos llegado a reconocer el FUA en obstetricia. Hay una cosa muy importante que es la temporalidad. Yo tengo un gel, desembarazo a la paciente y la paciente probablemente a los días siguientes mejora. Si yo tengo un gel, la desembarazo, empeora, eso es un shock. La PTT, por otra parte, se asocia más a lesión neurológica y a plaquetas muy bajitas. Y la que más se asocia para la general es el tren. Y la vamos a ver cómo desde la resolución del interior utilizar los laboratorios para que para los preeclampsia nos va a ayudar a realizar
en estas dos patologías con dos laboratorios que tenemos en media hora en cualquier primer nivel, que realmente podemos hacer. Y por supuesto que existen las marcas de mecanismo izquierdo, que nos pueden dar en cualquier momento. Las que son, por ejemplo, asociadas a autoinmunidad también nos pueden dar en cualquier momento. Entonces, este Working Group, que es divino de Faruqi del año 2020, nos muestra que casi el 80% de los casos de SHUA en mujeres embarazadas vienen después del parto o después de que se termine el embarazo. Prácticamente desde el tercer trimestre y del puerperio. Y empeora, esto es algo muy importante. Recuerden que empeora. Entonces, de todas las marcas que pueden estar en una mujer embarazada, vamos a ver que el SHUA puede ser hasta el 20% de las pacientes, una de cada cinco de las marcas. Y relacionamos una anormalidad del sistema de complemento, y eso puede ser heredado, puede ser adquirido. La paciente tenía un déficit de las proteínas reguladoras del complemento, tenía muchas proteínas amplificadoras del complemento y se embarazó. Entonces, ahí tenemos un factor de riesgo. Y vamos a ver que ya la literatura actual nos dice que tienen familiares por hormonas, el hecho de que son muy parecidos. Tienen fisiopatologías muy importantes y sabe que es una patología de baja prevalencia, es frecuente en el tercer trimestre, en el posparto y la confundimos fácilmente con eso. Entonces, estar embarazada es un factor de riesgo grave para una microangiopatía trombótica. Es muy importante el tiempo diagnóstico, por eso se vuelve una emergencia hacer el Black-Mickey Score, hacer la RAM3. Existen simuladores y patologías que comparten sintomatología y dentro de los laboratorios básicos de primera línea que conocemos podemos encontrar gran parte del diagnóstico y tenemos que hacer un mapa mental para poder hacer el diagnóstico diferente. Entonces, ¿qué nos dice el libro con respecto al tiempo? Recordar que son emergencias, tiempos. En el ejemplo, uno tiende a esperar a ver cómo le amanecen las plaquetas mañana, ¿cierto? Pero acá tenemos que tratar de ser un poco más rápidos. ¿Cuáles serían los tres pasos que tenemos que cumplir? El primer paso es excluir o confirmar una fórmula toxicopédica trófica. Nuestro segundo paso será considerar desórdenes alternos con hallazgos de mar. Y el tercer paso será diagnosticar la tema e instaurar tratamiento. Este es el paso a paso propuesto por el libro para poder llevar a la paciente a una terapia específica en cualquiera de las dos patologías. Entonces, pasamos de la comunicación para esta patología y recordemos que estos tres síndromes mayormente más son los que tenemos que estar pensando en el embarazo. Una, citopenia trombótica, todo el trastorno de la presentación preeclampsia, eclampsia y el shock. En estos tres tengo que pensar. Y recordar que lo que vamos a hacer es que todos comparten los mismos hallazgos clínicos. Hay también donde lean la preeclampsia, por supuesto, es la fisiopatología de la preeclampsia. Hay tromos, hay tromos hay agregados planetarios, y nos reportan el flujo de sangre periférica con microagregados. A veces hay trombocitopenia y lo que pasa es que las plaquetas están pegaditas y no las reforman. Así hay tumores. Generalmente plaquetas y una histórica el con disfunción hepática, el con disfunción renal, pero si hay excesiva disfunción renal, tiene que pensar en fin. Eso es muy importante. Y el punto es que ya se conoce que el problema proteína reguladora del complemento no está solo en el SUC, sino en un montón de patologías que nos pueden dar en el embarazo, todas las antrimones pacificadoras de complemento, y hay una relación también entre SHUA y GER. Ahora, el embarazo normal, por solo embarazarnos, ya tenemos una actividad aumentada del sistema de complemento y sabemos que se aumenta nuestro sistema innato porque está deficiente nuestro sistema adquirido para que toleremos al efecto. Bueno, bueno, el efecto, porque ahora toca decirlo en género, y recuerden que la idea es que el complemento se sube para que contrarrestemos ese déficit de inmunidad adquirida que tenemos de manera natural en el embarazo. Tanto ya entramos perdiendo porque entramos con una patología que nos promueve presentar una mama. Y el problema del complemento en particular es que ese daño que va a hacer la copertasa 5 y el complejo ataque a la membrana le va a gustar muchísimo la arteria renal, le va a gustar muchísimo el glomérulo y va a irse a destruir arteria renal y se destruye el glomérulo. ¿Cómo uno puede pensar que la paciente se sale de la preeclampsia, se sale del gel? ¿Cómo sospecharlo? Porque si no lo sospechamos, o se va a morir si es una curva,
o va a quedar en diálisis si es un. Entonces, con respecto al daño ocular, existen las sintomatologías como que todos se quejan de dolor abdominal, de náusea, vómito, se quejan de diarrea, pueden tener diarrea con a nivel renal, edemas, iguanuncia, después de la tasa de filtración glomerular, proteína, inflamación. Hasta ahí todo se parece, porque el diabetes llega con dolor abdominal, llega con proteinuria, se parece. Entonces, el sistema nervioso central, confusión, convulsiones, AGB y con también lo hace la preeclampsia y la eclampsia. Y otras que estas sí nos ayudan muchísimo en la sospecha clínica, la mayoría tienen fatiga. La paciente refiere a venir muy fatigada, astenia adinámica, eso es lo que tiene la preeclampsia, la fatiga, la astenia. Y por supuesto que aparecen púrpuras suspendentes, disnea, hipertensión y fiebre. Entonces, por ejemplo, la fiebre, la urina, la disfunción orgánica, como la confunde con patología séptica, con patología séptica también. Entonces, ese sería el primer cuadrito, daño de órgano. La trombocitopenia. Cuando hablamos de trombocitopenia, en total realmente menos de 100.000. Pero uno debería pensar que cualquier paciente que tenga menos de 150.000, pues es algo anormal, que las plaquetas reduzcan en 25. Si sus plaquetas son por debajo de 30.000, lo más probable es que sea una púrpura. Es lo más probable que sea una púrpura. El GER probablemente esté entre 30.000 y 80.000, 100.000, y el SUA puede tener 60.000, 80.000, pero por debajo también hay que pensar en púrpura. Y cuando hablamos de hemólisis microangiopática, entonces tendremos la LDH alta, que también se ve en preeclampsia, que también se ve en anemia falciforme, en anemia autoinmune y reticulocitos elevados, pero con CUPS normal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada uno tiene un color, el azulito tiene un color, el rojo tiene un color, el amarillo tiene otro color. Si su paciente tiene las tres cosas, usted váyase a sospechar. Es decir, la paciente que tiene disfunción orgánica, trombocitopenia y hemólisis microangiopática tiene que descartar más que las más es por supuesto el gen. Y adicional a eso vamos a encontrar que los tiempos de coagulación van a estar normales, el CUMS va a estar negativo, la aptoglobina, que es una proteína de la sangre, va a estar disminuida o negativa y vamos a tener la presencia de esquistocitos. Frente a los esquistocitos, uno debe decirle a la persona del laboratorio clínico que es como le tome la muestrica del dedo y haga la lámina como es. A veces con la muestra, lo dejan ahí puesto, son 4 horas, y uno sabe el esquistocito. La técnica de frotes de sangre periférica en gel, en anemia, en dengue, en malaria, es que la persona del laboratorio sube y toma la muestra y él mismo hace la fijación de la lámina y la parto y la UA, la UCE, donde sea. Y entonces, el diagnóstico diferencial, ahí no lo van a usar dos cosas. Un puntaje que se llama el Gradient Score y la ADAMS 13. Si mi ADAMS 13 está por debajo de 10%, es una púrpura, que fue una de las preguntas del doctor. Púrpura trombocitopénica trombótica. Si es una ADAMS 13 mayor al 10%, dentro de mi diagnóstico diferencial debe estar el SHUR. ¿Listo? Eso es muy importante. Y si mi paciente está con diarrea, vómito, ustedes saben, una E. coli transmisión para los de Overberg, bueno, recomendaciones adicionales. Estas pacientes casi siempre terminan en la unidad de cuidado intensivo y por eso tenemos que obtener muestras antes de hacer las terapias. Resulta que cuando una paciente cursa con un caso así catastrófico, lo primero que uno va a hacer es plasmaféresis. Porque la plasmaféresis, que realmente el nombre correcto para este tipo de terapia es terapia de cambio plasmático, uno la usa para el shock catastrófico, para el fiebre glútico, para el lupus catastrófico, para el gel, severo y con disfunción multiplicada, y por supuesto para la neuropatías trombóticas. Entonces, se debe administrar la terapia exclusiva con el principal. Pero si es una púrpura trombocitopénica, me quedo con plasmaféresis, con corticoides e inicio terapia específica con capracizumab, si es posible. Pero resulta que al uno poner la plasmaféresis, altera los valores de Adams 13. Por el sospecho mal, tomen la Adams 13 o congelen el plasma. Y luego se mira, ahí sí inicia la plasmaféresis o la terapia de cambio plasmático, porque el error tal vez más grande es que no se tomó la muestra. Entonces, el mensaje sensibilizador de hoy es, piensen más, tomen la muestra en estos escenarios, en particular en el género que requiere cuidado intensivo. Ya hay las manifestaciones clínicas que en particular nos preocupan en el renal, el frote de sangre periférico nos va a mostrar estas células, que son células en casco, células triangulares, esquistocitos, células que nos muestran que el eritrocito se está rompiendo porque pasa por esa mallita trombótica
pero hay que decirle a la bacterióloga, búsqueme esquistocito. Y en lo posible que nos lo reporte por campo o por miles de células, que nos diga esquistocito por 10.000 eritrocitos, o un esquistocito por 1000. Y las enzimas, la microangiopatía trombótica, en particular de Schwab, muestran todo lo que va a generar de daño histológico en el riñón, en particular en arterias renales y en glomérulos. Entonces, hemos hasta acá conocido que el problema tiene que ver con el complemento, con una regulación de complemento que termina en una excesiva activación de la cadena, terminando en una alteración de la completase de 5 y en un complejo de ataque a la membrana que va a generar entonces ese trombo. Cualquier célula que pase por este trombo. Si es una plaqueta, se va a pegar y si es un eritrocito, se va a romper. Entonces, rápidamente, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico tiene que ser rápido. Nos estamos acostumbrando a que vamos a ver cómo le aparecen las plaquetas mañana, ¿cierto? Y resulta que en esas 12 horas podemos perder órganos que pueden ser vitales. Entonces, para hacer el diagnóstico, yo tengo que utilizar un score de probabilidad, tengo que hacer pruebas diagnósticas, debo buscar la aproximación y exclusión de las diferentes patologías y llevar a la paciente a la. El score pronóstico más conocido es el Plasmic Score. El Plasmic Score es un puntaje clínico muy fácil de tomar. Existen otros, el puntaje francés, pero usamos el Plasmic porque la validación en la literatura. Pues es el mejor. Y porque es verdad, porque yo pongo el Plasmic en el lector y la calidad de una vez. Y básicamente nos da un puntaje para PTT. Entonces, el Plasmic, su rendimiento es para una trombocita de entonces, si mis tarjetas están costando 30.000, parece es buenísimo. El mundo no me hace otro punto, no tiene el mismo sonido. Si me viene los videos, se van a grabar otro punto. Y me viene de recordar otro punto. Y menos de los otros. Más puntaje, más probable que sea una PLT, pero hay que hacer el plástico score. Y lo que ha mostrado la curva error es que definitivamente a más plasma, más probabilidad de tener una PPT. Y si mi plasma es mayor a 6 o 7, pues es muy probablemente que sea. Entonces yo hago un score de probabilidad. De hecho, si mi plasma está más bajo, yo no voy a hacer esto, no voy a hacer o no voy a hacer otras más. Un segundo paso en esta carrera será excluir o confirmar la presencia del PDT con la actividad de la Adams 13. Tomamos la Adams 13, si la Adams 13 está menos de 10, es PDT, más de 10 es otra MAT, incluyendo SHOW. Entonces, si pensamos en SHOW, Adams 13 mayor al 10%, si pensamos en PDT, Adams 13 menor al 10%. Sí, con 10, que es lo que recomiendan las guías. Recuerden que hay que tomar la muestra antes de exponer a esta paciente a plasma, que lo que hace la terapia de recambio plasmático es meterle Adams 13, ponerle Adams 13 adicional y va a querer comprometido. Entonces, nosotros tomamos la muestra que va a representar todo el tratamiento. Si yo voy a procesar esa muestra en menos de 48 horas, la guardo en una neverita de 2 a 4 grados, y si la voy a procesar en más de 48 horas, la congelo a los 80 grados Celsius. Y el algoritmo, pues, digamos que es como muy claro. Si mi paciente tiene más de 30.000 plaquetas y el riñón muy afectado, con una creatinina mayor a 2.2, probablemente es un SHUG y debo irme a realizar un SHUG. Y, por otra parte, si mi Adams 13 está a medir y está mayor al 10%, ahí es donde debo pensar en otras más entre esas. Y aparece entonces esta publicación de la revista canadiense, de la Sociedad Canadiense de Riñón, que dice, hagamos el diagnóstico correcto. Entonces dice, confirme microangiopatía trombótica, con lo que le pedimos a todas las pacientes cuadrmático con creatinina, función renal, y evalúe el daño físico. Aquí, excepto la aptoglobina, está todo lo que le pedimos por resolución 3280 a cualquier preeclampsia. A nosotros nos llega una preeclampsia y tenemos una legislación que nos dice cuadrmático presente de en creatinina, bueno, la proteína única parcial de orina, y ya. Entonces realmente ahí tenemos laboratorios que por ley lo tenemos que hacer a todas las preeclampsias. El punto que hemos visto es que confirme o excluya PDT con Plasmic Score y con la medición de la Adams.
Hay que excluir causas infecciosas porque las sepsis se parecen, el SHU por citotoxina también. Excluimos más secundarios. Si mi paciente tiene fibromialgia, tiene disnea, pues de pronto es algo inmune, igual se puede beneficiar de varios tratamientos. Y una vez que he hecho este algoritmo que se parece mucho al del Working Group, definitivamente me voy a considerar SUA y puedo hacer pruebas adicionales, pero debo instaurar tratamiento específico. Entonces, ¿qué hemos visto como dentro de este cuadro? Nuestros diferenciales no infecciosos, digamos, son reclamo su PTT. Pero también, claro, hay que pensar cosas como el hígado graso del embarazo, el SARS catastrófico, el cien y la sepsis. Y por supuesto, el dengue. El dengue se parece un montón y además el dengue es un inductor de mar y uno puede tener mar inducida por dengue. Lo vamos a hablar del doctor Silva. Y vamos a encontrar que si yo pienso, por ejemplo, esta paciente con flujo, sí me puede llegar hipertensa, sí me puede llegar simulando una preeclampsia. Vamos a tener proteinuria porque el daño está renal, tanto se me parece a una preeclampsia. Vamos a tener ictericia rara o ausente, que la mayoría son raras y ausentes. Vamos a no tener síntomas neurológicos. Entonces ya voy descartando eclampsia y voy descartando el PDP. El dolor abdominal aquí no es tan frecuente, es más frecuente el PRT y el gel. Y si van a tener la trombocitopenia, la hemólisis, la elevación de bilirrubinas, y generalmente la veo en el puerperio y el peor a pesar de que desembarazamos la paciente. Entonces hemos hecho esta carrera, que es hacer el Plastic Score, el ADAMS 13, y ya considero que es un CHUA, me voy hacia el tratamiento. Es súper importante y este artículo, de verdad, que le pueden tomar foto, es el mejor que hay, es de la revista Hipertensión del 2021. Y es algo muy importante y es en el puerperio no todo es cierto. ¿Cómo utilizar los laboratorios básicos para sospechar bajo? ¿Qué nos dice? ¿Cómo diferencia un flúor de un video? Básicamente hay dos valores. Si su creatinina es mayor a 1,9, sólido, pide el flúor. Si su creatinina, si su LDH es mayor a 1,132, eso tenía un buen cifrado. O que tenga una combinación de LDH mayor a 600 con creatinina mayor a 1,9. Eso es altamente sugestivo de Schubert. Entonces, básicamente, miren lo que nos muestra esa publicación. Nos dice, son laboratorios de todos los días, tenemos a todos los clases severas porque la gente no lo tiene. Entonces, decimos, pacientes que tienen hemoglobina baja, plaquetas bajas, creatinina mayor a 9 o LDH solita mayor a 1,832. O la suma de creatinina mayor a 1,9 con LDH mayor a 600. Y miren la especificidad, más del 95% específico para CHU. Entonces, y lo tenemos con laboratorios normales. Claro, si la paciente está muy trombocitopénica, si la paciente, pues tengo que pensar en que te hace la AMS3 y no es que no la hagamos. De hecho, la dieta facilita, digamos, no son medidas para poder ver entonces, uno debería considerar el mensaje que nos da la publicación es que el SHU asociado al embarazo debe ser considerado cuando hay hemólisis persistente o severa o falla renal, en particular en el periodo menstrual. Y esta, que es otra publicación preciosa del Journal de Medicina Materno-Fetal y Neonatal, también con laboratorios de primera línea podemos pensar en púrpura trombocitopénica trombótica. Miren esta tan fácil. Yo tengo una LDH sobre AST, o sea, transaminasa, la AST es la glutamin, no la piruvica, sino la aminotransferasa. Si yo tengo LDH sobre AST y la relación de esas dos es mayor a 22, piensa en púrpura trombocitopénica. Entonces, miren que estamos llegando a hacer diagnósticos más tempranos, sospechas más temprano con los laboratorios de la resolución 3280. Entonces, definitivamente sí podemos utilizar estos laboratorios de rutina para sospechar una de las dos patologías. Más literatura reciente, que por tiempo no los podemos experiencia, con características moleculares e inmunes relacionadas con la amplificación de complemento y disregulación de complemento, y claramente vemos que la relación de complemento y preclaro se ha dado modificada. Ahora, no se puede repetir. Puede tener un integridad o si la paciente
también existen los CID Score o los puntajes de CID y nos pueden ayudar a otras cosas, como que los tiempos de formulación estén largos y en más los tiempos de formulación están normales. Y también nos pueden ayudar los niveles de fibrina. Entonces, eso también nos va a ayudar. Tratamiento. Si yo tengo cualquier microangiopatía trombótica, me está costando para medir la anestesia, pero necesitamos tempranamente una terapia de recambio plasmático. Esa terapia de plasmámesis se rescama plasma, la fusión estrechamente. Y mi paciente no se mejora por no aprender un show. Entonces, esos mensajes son importantes. Si la paciente no se mejora con plasmaferesis sobre el canal plasmático, piensa en show y se plasmaferesis e inicia un tratamiento de impulso. Ese es otro punto, porque si fuera un gel, se mejora. Si fuera una púrpura trombocitopénica trombótica y estamos en triple terapia, también se mejora. Entonces, ahí es donde yo digo, si mi paciente, la terapia es un plasmaféresis o reclamo plasmático, como lo quieran llamar, y no te mejora, es un shock. Esa sería otra de las maneras de considerar, y ahí integra la plasmaféresis y cambia a los pacientes a un tratamiento antihistamínico que es el equilibrio. Eculizumab es un anticuerpo clonal humanizado anti-C5. Y recuerden que la convertasa C5 y el complejo de Adapter la que el C5 y el complemento directamente son utilizados C5 y va a impedir que se forme ese complejo destructor de la célula, que es el complejo de Adapter y se va a evitar ese daño endotelial. Ahora, el otro punto que es importante, fue que el 3% de los casos pueden suceder en niñas menores de 11 años y esas niñas se embarazan y tienen el antecedente. Entonces la mamá dice, no, que ya tuvo una diarrea, estuvo muy mal, le hicieron diálisis cuando era chiquita, se mejoró con antibiótico y es su único antecedente. Y uno es antecedente que no. Y resulta que en realidad es de pronto inducido por toxina o de pronto típico, que tiene una característica genética que altera el complemento y la vamos a poner en embarazo. Y son patologías que tienen alta recurrencia y que son únicas para la familia si alguna vez estuvo crítica cuando la niña era pequeña. No debe suspender la medicación, el eculizumab se puede utilizar en embarazo que lo vienen recibiendo y requiere pues consejería multidisciplinar. Otra cosa muy importante, el eculizumab logra remisión de enfermedad, pero esos pacientes también tienen mayor riesgo de pérdida. Entonces, eso hay que considerarlo para la consejería en los nuevos seres. Se pueden pensar que indicando suspendan la red. Por último, recordar que el ciclopesadillas trombóticas son enfermedades de género. Son enfermedades que tienen rostro de mujer, que son patologías potencialmente mortales, que tienen una necesidad, un alto índice de sospecha. Yo en este momento creo que con una paciente que muere de pérdida, no voy a mujer. Sí, esa es una de las cosas que me ha enseñado. Y el otro punto es que embarazos postparto definitivamente son los más frecuentes disparadores de un shock. Y la respuesta es lo que estamos haciendo: educarlos, sensibilizarlos, que ya una serie de discusión muy llorada, el terapia renal, una UCI, probablemente ya es montada. Y podríamos haberlo sospechado y diagnosticado mucho antes. Muy importante generar las bases o los escenarios enfocados a la sospecha diagnóstica primaria. Eso es como uno de los objetivos que tenemos. Este año a finales, el próximo, sale el Consenso Nacional de Microangiopatía Trombótica, que ya está terminado y está en proceso de evaluación por pares. Y la idea también es tener estos equipos que uno pueda llamar y decir, tengo una paciente así, ¿usted cree que es gel o usted cree que le hago? Venga, le hacemos el cálculo de la relación LDH-AFT, venga, le hacemos el cálculo para ver que es un FLUA teniendo plaquetas bajas, hemólisis, teniendo creatinina mayor a 1,9, LDH mayor a 1832, o la relación LDH mayor a 600 con creatinina mayor a 1. Y es